Nuevamente Dios les bendiga, pueblo del Señor que está en esta tarde escuchando esta palabra, que va a escuchar esta palabra. Pues mi nombre es Cruz Heriberto Santos Mengíbar para servirle, servidor del Ministerio Internacional La Cosecha, Cuyamel. Hoy vengo a ustedes con un tema que se llama el hombre colaborador de Dios. ¿Por qué el hombre colaborador de Dios? Porque se ha perdido ese principio, el saber para qué cada uno de nosotros está en esta tierra. Desde el principio de la creación, pues Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe a su alrededor. Y para eso también creó al hombre y a la mujer con un fin. Y desde ese punto, pues lo hace formar parte de la creación cuando lo pone a principios a colocarle nombre a cada animal y cosa que existe en esta tierra. Pues aquí podemos ver de que hay un hombre que resalta una de esas palabras y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refiere en el libro de los Corintios cuando él viene y vamos a leer la palabra en Primera de Corintios 3:9. Y tenemos aquí la palabra y la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a su letra dice 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí hay un punto donde él resalta, dice nosotros, porque nosotros, dice, o sea, él se está tomando en cuenta en ese punto, ¿verdad? En ese punto él se está tomando en cuenta, dice, porque nosotros, entonces, Pablo se dirige a los corintios, perdón, se dirige a los corintios como ya él sabía, se había dado cuenta desde un principio de su vida, cómo había transcurrido. Entonces él se da cuenta y vamos a ver también otro punto importante donde Pablo se da cuenta que él es un colaborador de Dios, es cuando él va camino a Damasco en su viaje a apresar a los cristianos. En ese camino a Damasco, él viene de su primer punto para matar al primer mártir. ¿A quién mató en ese entonces? Mató a Esteban. O sea, él forma parte de ese suicidio del primer mártir que muere, Esteban. Entonces, cuando él viene y va donde los sumos sacerdotes a pedirles hojas de recomendación para él poder entrar a cualquier rincón de Damasco buscando a los cristianos, él viene y en camino a Damasco, él tiene un encuentro con Dios. Cuando dice la palabra que un gran resplandor le surgió y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, algo para entenderlo un poquito mejor, pues nos vamos a ir a la palabra que está en Hechos 9 en adelante. Y el libro de los Hechos nos relata bien la historia de este varón, el cual tuvo ese encuentro con Dios. Y dice que al principio Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres desde ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, aquí donde yo quiero resaltar, y es el punto que yo quiero dar a entender, por qué Pablo Saulo o Pablo se dirige a los corintios con esta frase. Y es que le dice en el 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Esta palabra, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y dice el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que resalta en este punto de este encuentro sobrenatural que Pablo tiene? O sea, resalta dos palabras que se mencionaron. ¿Quién eres, Señor? Podemos ver ahí una expresión de respeto. Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él muestra respeto y se pone a su disposición para poder trabajar en un orden, para poder trabajar, para poder hacer
lo que verdaderamente él tenía que hacer. Porque según él venía con una visión. Según él, por lo que se le había inculcado, este hombre venía con una visión y era destruir a los cristianos. Según él, para él estaba en lo correcto, pero él no estaba en lo correcto. Traía una visión equivocada. Cuando ve y tiene este encuentro con Dios, él se sorprende, porque para él creía que hacía lo correcto, pero él no lo hacía. Entonces viene y se le presenta a Jesús y le dice, pero lo más lindo de esta palabra es que él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Desde ahí, él se está mostrando con una palabra que debería estar en la vida de cada cristiano, de cada creyente en esta vida, en esta tierra. Cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios, ese debe de ser las palabras que deben regir nuestra vida cristiana. Estar a una disposición. Él venía con una visión y las palabras que hicieron grande a Pablo. Y podemos ver que Pablo es el último, el cual es de los cuales es reclutado de los apóstoles. Él mismo se representaba que él no era digno, él no era quien para llegar a ser apóstol, pero eso ya viene por un escogimiento, una parte en la cual ya está predestinado, como cada uno de nosotros ya tenemos una asignación en esta tierra y en la cual nosotros debemos de estar dispuestos a ejercerla. Pablo viene y se presenta y él decide asumir su responsabilidad y podemos ver que estas palabras a él no solo lo llevan a ser un apóstol, sino que lo llevan a formar parte eh, de este libro de la Biblia que hoy leemos, que es la mayor parte del Nuevo Testamento. Él forma parte de esta parte y que por hoy, pues todo mundo, cada vez que nos referimos al apóstol Pablo, pues podemos entender que era un hombre de Dios, un hombre que no por nada, pero lo podemos llamar que es el segundo después de Dios. Sabemos que él fue más latigado aún que Jesús, pero porque Jesús es el Hijo de Dios, no podemos desechar ese punto. Pero fue un hombre que sufrió, fue un hombre que pasó cualquier tipo de adversidad. Era un hombre que sabía cuál era la meta, a qué era lo que él se conducía. Y él no le importó, él siempre decidió hacer la voluntad de Dios. Nunca se detuvo, no importó ser apedreado, no le importó ser mordido por serpientes. Y él siempre en sus palabras, él decía que para él vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, estas son las palabras que este hombre lo resaltan en toda la vida de un cristiano. Entonces, estas deben de ser las palabras que deben dirigir nuestra vida cristiana hacia un punto, porque en el tiempo en el que vivimos, pues la palabra dice que la miel es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿por qué los obreros son pocos? Porque nunca nos decidimos a tener esa colaboración con Dios. Siempre andamos detrás del protagonismo, pero nunca andamos atrás de la colaboración. Entonces, un protagonista es aquel que solo sale al frente en la pantalla y todo, pero un colaborador es aquel que se mete a lo profundo y decide hacer la voluntad que Jesús mostró con el Padre cuando anduvo en esta tierra. Andar, el ser un colaborador tiene que ver con andar orando por los enfermos, evangelizando a los drogadictos, llegando donde la prostituta, llegando donde el sicario, llegando allá donde nadie quiere llegar a esos lugares, porque ser un colaborador no solo quiere decir, hey, yo quiero, o sea, no tiene que ver con un protagonismo, tiene que ver con un deseo nuestro dentro de nuestra persona, el querer llegar y hacer lo que Pablo hizo, porque decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero ¿de quién era imitador Pablo? Pablo era un imitador de Cristo, de alguien digno, de alguien ejemplar en esta vida. Entonces, por eso él se refiere en ese punto que le dice a los corintios, porque nosotros somos colaboradores, o sea, no somos cualquier cosa, somos alguien especial. Cada uno de nosotros vino a esta tierra con un designio, con un punto que ejecutar en cada una de nuestras vidas, pero significa que el mundo se ha dejado guiar por circunstancias que el mundo presenta, le presenta imágenes, le presenta muchas cosas que el cual lo desenfocan del verdadero principio que debe regir nuestra vida como cristianos. Y dice que para
Para ser un colaborador de Dios debe de haber primeramente un encuentro sobrenatural como el que Pablo se tuvo cuando él iba camino a Damasco. Él tuvo aquel encuentro con Jesús y Jesús le habló y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Y podemos ver que ahí hay una visión celestial y que esa visión debe de regir la vida de cada creyente, de cada colaborador. Y por segundo punto, podemos ver que hay una disposición personal, o sea, una voluntad generosa, un deseo de poder servir, porque muchas veces nos presentamos y decimos, yo quiero ser un servidor, yo quiero ser un colaborador, ¿en qué puedo servir? Pero cuando ya toca el prestarle servicio a Dios directamente, como que empezamos ahí a tener excusas, a poner pretextos como los que muchas veces pasan, no puedo, no me siento capaz, no creo que pueda, todavía no tengo la capacidad. Pablo no anduvo poniendo pretextos, Pablo no anduvo diciendo no puedo, porque si podemos ver la vida de Pablo, Pablo era un hombre estudiado, dice la escritura, perdón, no dice la escritura, estuve estudiando y decía que a Pablo no le importó todo lo que él sabía, dice que recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Además dice que hablaba 4 idiomas, no era un hombre cualquiera. Él pudo haber dicho, hey, pero ¿quién soy yo para llegar a donde estos gentiles? ¿Quién soy yo para andar hablando la palabra de Dios? O tampoco vino y se creyó más que los demás. Más bien él se humillaba y se daba a reconocer como un verdadero cristiano. Y dice que él no solo hablaba, él hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Era un hombre estudiado y siempre él en su palabra reflejaba que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. O sea, él decía que todo lo que él tenía y sabía, él lo tenía por basura, que a él no le importaba. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Queremos ser colaboradores de Dios, pero no queremos dejar las cosas que muchas veces han regido nuestra vida por generaciones pasadas. A veces dicen, yo quiero ser un colaborador y cuando se te invita a orar o a evangelizar, no queremos, no queremos. Pero sí queremos estar en un altar predicando, sí queremos estar en una cámara de televisión dando un mensaje, hablando en lengua, pero no queremos hacer la voluntad. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo se dirigía a donde estaba la necesidad, llegaba y otra de las cosas que por tercer punto dice que el tercero, hombre y mujer sabio de corazón. O sea, ¿sabe por qué Dios quiere tener encuentro contigo? Es porque Él quiere darte la oportunidad de que formes parte de esta nueva, de esta temporada, de este tiempo. Porque si tú puedes ver la palabra de Dios, en la palabra de Dios, para cada época y para cada época, Él tenía personajes especiales que fueron usados por Dios. Y podemos ver otro punto en el Antiguo Testamento que es bien importante, es la vida de Isaías. La vida de Isaías, podemos ver que es un profeta que casi mente ahí se habla la mayor parte de la vida del Mesías, de Jesús. ¿Y quién era Isaías? Isaías era un hombre común y corriente, igual que Pablo, igual que cada uno de nosotros, los que hoy vivimos en esta tierra. Pero muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios, pero nunca estamos con la disposición. Y una de las palabras que a este profeta lo hizo grande no fueron sus profecías, no fueron todo lo que él habló, lo que él dijo, lo que él escribió. Y vamos a verlo a través de la palabra, lo vamos a ver en el libro de Isaías 6:8. Isaías 6:8 habla de que este joven está teniendo una visión. También como lo que le pasó a Pablo, tuvo una visión. A través de esa visión viene y comienza cada uno de sus ministerios, como en la vida de Isaías. Y en Isaías 6:8 dice la palabra, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí viene la palabra que hace grande este varón. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí podemos ver a través y a la luz de la palabra que hay alguien que se ofrece, hay alguien que se dispone
hay alguien que decide yo quiero y dice yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Mucha gente quiere solo la gloria y la gloria, qué bueno. Y miramos a cuántos predicadores predicar de la palabra, ver cómo Dios los usa, ver cómo Dios los usa en sanidades, en milagros, en prodigios. Y decimos, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Él, pero nadie se va y descubre la historia de cada uno de estos hombres. Y cuando nosotros quisiéramos disfrutar de esta gloria, primero tenemos que aprender a vivir una historia. Y una historia comienza desde este punto, desde el ofrecimiento que haya de nuestra persona, porque a veces es bonito, como le repetía, ser usado por la mano de Dios. Y decir, wow, yo lo hice, pero al final sabemos que Dios hace todos los milagros. Y es aquí donde el punto, todo comienza con esta palabra, heme aquí. Entonces, cuando dice heme aquí, él dice, hey, yo quiero ir. ¿Qué resaltó a Pablo? ¿Qué quiere que yo haga? Entonces podemos ver que estos dos hombres casi comienzan con cada uno de los dos, su ministerio comienza con un deseo, con un ofrecimiento de parte de ellos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Si queremos ser usados por Dios, pero no queremos ser ofrecidos. Siempre andamos diciendo, ay, es que yo tengo que trabajar, no puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque tengo que cuidar a mi esposa. No, no sé, se presentan miles de obstáculos que al final, pues creo que por eso se nos es difícil entender cuál es el propósito de Dios, pero sí queremos saber que, Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, aquí está la respuesta para esas personas que dicen, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué sirvo? Es para formar parte de su palabra. Él quiere hacernos formar parte de este tiempo, de esta generación, porque si usted puede ver, los tiempos se están acortando cada día. Hay cómo está muriendo la gente de la nada, cualquier enfermedad te aqueja, te pone, bueno, te hace perderte. Y ese es el punto. Y nosotros, los hombres y mujeres de Dios que hoy en esta vida estamos y que tenemos la oportunidad de hacerlo, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no queremos pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio que pagó Pablo? Fue un hombre que no solo estuvo encarcelado, fue juzgado, fue arrastrado, fue apedreado, o sea, fue latigado, le pasó de todo. Pero él entendió un día que él no nació solo por nacer. Él tenía un propósito, él tenía un fin en esta tierra que ejecutar y era hacer la obra, la voluntad de quien lo envió. Es como cada uno de nosotros vivimos en esta tierra. No estamos por casualidad. No es una casualidad que usted y que yo estemos con vida hoy en este día. Es Dios dándonos la oportunidad de que formemos parte de este tiempo, de esta generación. Mire cuánto joven hoy en día se está perdiendo en las drogas, en pandillas, en alcohol, en fornicación, en adulterios, en cosas que el mundo para ellos es normal, pero que en la palabra es pecado, es abominación contra Dios. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Muchas veces metidos en otras cosas que no tienen que estar metidos. Entonces, a este tipo de personas me quiero dirigir yo, a aquellos que ya decidieron tener el encuentro con Dios, ahora que tengan una disposición personal en decidir, hey, yo quiero una voluntad generosa, no importar lo que esté pasando ahorita, hey, yo quiero ir, yo quiero llegar donde está el pandillero, yo quiero llegar donde está el sicario. Mire, hay tanta necesidad en esta tierra y nosotros muy bien, gracias, con los brazos cruzados, solo porque de repente tenemos nuestros 3 tiempos al día, no nos falta nada y de repente, pues como estamos hasta gorditos y no queremos pagar el precio, pero es tiempo de dejarnos de comodidades, es tiempo de formar parte y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en sus oraciones? Cada vez que usted se presenta con su Padre Celestial, cada vez que usted ora de rodillas, no sé de la forma que usted lo haga, dígale, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Porque muchas veces somos buenos para decirle, Señor, haga aquí, Señor, haga allá, Señor, sane, Señor, liberte, Señor, pero nunca estamos con la disposición nosotros de formar parte de esa colaboración. Entonces, ¿qué estoy invitando a la iglesia? ¿Qué estoy invitando a aquel que me está escuchando, a aquel que me va a ver a través de una red social, de un canal de televisión? Que se motive y salga de esa comodidad, que se desenvuelva, que decida ser diferente, no ser como del bulto, sino marcar la diferencia. Porque si vemos en la escritura, estos hombres marcaron la diferencia en sus vidas personales, marcaron la diferencia en la vida
del mundo en el cual ellos vivían en esa época. Isaías, un hombre que nunca dijo nada. Pablo nunca murmuró, nunca se quejó, nunca dijo para qué, para eso me llamó Dios, para aguantar pedradas. No, él siempre decidió hacer la voluntad de Dios. Invito a todo hombre y a toda mujer a ser un colaborador de Dios para hacer crecer la obra de Dios en este tiempo. Porque la obra no solo es llevar la palabra, es ir a ver la necesidad por la cual el hermano, la hermana está pasando en estos momentos. Muchas veces llevar una palabra de consuelo, llevar un alimento, llevar algo que uno sepa que va a ayudar a que aquella persona cambie su actitud de pensar. ¿Por qué muchas veces nos retiramos de la iglesia? Por los mismos motivos, porque no hallamos las personas que estamos para colaborar, no colaboramos, sino que más bien hundimos, hacemos cosas incorrectas que no deberíamos de estar haciendo. Entonces, Dios quiere hacernos formar parte de este tiempo, de esta época. Estaba viendo por las noticias, dice que los tiempos se están acortando, los días son más cortos, la tierra empezó a girar más rápido de lo normal y por eso es que usted y yo pareciera que hoy ponemos la cabeza en la cama y al siguiente día ya está, ya al siguiente día estamos así, como que no lo abrimos y cerramos los ojos. Eso no es normal. Es el fin del mundo que se nos está acercando y nosotros no nos podemos dar cuenta de lo que hoy en día cada uno de nosotros pues está viviendo. Cambiemos esa actitud, decidamos ser diferentes, decidamos cambiar la vida que llevamos como cristianos, como colaboradores de Dios, que decimos ser en esta tierra. Al considerar a Pablo, Pablo fue el primero y gran misionero de la iglesia cristiana, dice la historia de su vida. Entonces, podemos ver que hay un ejemplo vivo, no es un ejemplo ficticio como lo que muchos cuentan, porque hay muchos que inventan sus historias, pero por eso les hablo de Pablo, les hablo de Isaías, les hablo de personajes que fueron describidos por la mano poderosa de Dios, los cuales hoy por hoy pues tenemos muchas referencias buenas y no fueron personas como nosotros, fueron personas como nosotros, comunes y corrientes, de carne y hueso, sentían. No fue fácil para ellos pues el poder llevar un mensaje a cada rincón de la tierra que ellos pisaron en sus tiempos, pero tampoco fue imposible, nunca lo vieron imposible, siempre lo vieron algo como que decía el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cuando todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, significa que no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque él nunca se consideró a sí mismo, sino siempre puso a Dios delante de su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer usted y yo como colaboradores de Dios? Vamos a poner a nuestro Dios delante de nosotros y a ver aquellas cosas imposibles como posibles. Porque estos hombres de Dios no vieron barreras, no vieron obstáculos, siempre lo vieron posible, que todo podía ser posible en esta vida. Y hoy, pues, repito, invito a estos hombres y mujeres que nos van a ver a través de las redes sociales, que se desacomoden y decidan vencer esos obstáculos que ellos están viendo imposible para ellos pasar, cruzar. Sé que a veces, pues, hay comodidades de las cuales no queremos salir, pero es necesario salir de ese confort que en los cuales vivimos y decidimos pues desacomodarnos y salir. Claro, para mi vida no ha sido fácil decidir irme para la tierra en la cual vivo, Tegucigalpita, dejando a mis hijos por 2 años en una escuela, pero a mí Dios me dijo que necesitaba que me fuera de mi tierra y de mi parentela, donde él me iba a introducir y que ahí él me iba a bendecir y nunca lo dudé, me fui y entonces porque decidí un día ser un colaborador de Dios, porque no es fácil ser un colaborador de Dios, pero tampoco es imposible. Dice que como colaboradores de Dios, ¿cómo podemos ser colaboradores de Dios? Dice, entonces dice, vamos a leer la palabra en primera de Timoteo 4, 14 y 15. Y aquí nos va a dar cómo podemos ser colaboradores de Dios. Esto lo busco a la luz de la palabra para que podamos pues tener una más clara respuesta de lo que necesitamos saber cada uno de nosotros. Lo vamos a buscar primera de Timoteo 4:14 y dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo no descuidando, no descuidando lo que Dios ya depositó en nosotros, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos, para que puedan ser puestos en obra, en su obra. Pero ¿qué pasa? Nosotros descuidamos, no nos importa. ¿Cómo puede ser un colaborador? Poniendo en práctica lo que Dios ha dado a su vida. Y a cada uno de nosotros, repito, Dios nos ha dotado de mucha capacidad, de sabiduría, de entendimiento, pero nosotros no le tomamos en cuenta, siempre menospreciamos lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y decía el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, significa que si usted quiere aprovechar el tiempo, quiere aprovechar lo que Dios ha hecho en su vida, aplique este mensaje, aplique esta palabra, aproveche, no descuide el tiempo de vida que tiene, no descuide nada de lo que Dios ha hecho hoy en este día, porque hoy Él ha dado la oportunidad de que usted pueda alcanzar esas maravillas, esas grandezas que Él quiere hacer con usted, porque muchos nos gustaría, caramba, llegar a ser usados como Pablo, cuando este hombre pues solo predicaba, cómo escuchaban el mensaje. Hoy por hoy toda la iglesia cristiana habla de este varón. Eso es poderoso. Ser un colaborador de Dios significa el cultivo de nuestra disposición al servicio cristiano. Entonces, ser un colaborador es el cultivo de nuestra disposición al servicio cristiano. Entonces, dispóngase allí en su barrio, colonia, en su iglesia, donde usted reside, donde usted está establecido. Decídase ponerse al servicio, decir, bueno, yo ya decidí ser un servidor, ahora, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y se presenta donde su pastor, pastora, y le dice, pastora, pastora, aquí estoy, dígame qué tengo que hacer, qué puedo hacer, dispóngase. Pero hágalo de todo corazón, no lo haga por solo ser un protagonista, hágalo porque usted verdaderamente está interesado en esa obra, en que crezca la obra de nuestro Padre Celestial en esta tierra, más en este tiempo, viendo la necesidad, hágalo. Mire que la disposición al servicio cristiano debe de tener sensibilidad, interés, disponibilidad, que muchas veces nos falta al cristiano, nos falta disponibilidad porque siempre andamos con nuestras excusas. Nuestro interés, demostrarle a Dios no solo con palabras, sino con hechos, que nos interesa formar parte de su reino, nos interesa formar parte de su labor en esta tierra. El discernimiento de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Observe, involúcrese, observe cómo está el mundo se está perdiendo, involúcrese en este tiempo. Ya no es tiempo para estar viendo a los lados, para estar viendo qué pasa en la iglesia, qué pasa en el mundo. Involúcrese a hacer la obra y verá cómo Dios va a hacer grandes cosas dentro de su vida. El discernimiento de lo que Dios está haciendo usted es bien importante como colaborador de Dios. O sea, discernir, ver qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Es darse cuenta para qué usted está en esta tierra. No es solo para que esté de estatua o para que forme parte de un grupo religioso, no es para que forme parte del evangelio, que es poder de Dios, el cual el apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba porque era poder de Dios para salvación. Entonces, este es el tiempo en el cual animamos al que se está congregando, al que está recién convertido, que ya que tuvo ese encuentro con Dios, que se disponga al servicio del Señor. Y tercero, la entrega comprometida de todo nuestro ser, o sea, corazón, alma y mente debe estar centrada en Cristo Jesús. No debe estar centrado en que, ay, es que el pastor o la pastora están haciendo esto, no lo hacen correcto, en que el líder que tengo a la par mía no me enseña correcto. No, enfóquese en la palabra, no se penetre a ver al hermano, o sea, enfóquese en ver la palabra, la vida de muchos hombres de Dios que fueron, hoy por hoy, Dios pues los exalta a través de su palabra. Y podemos ver la historia de ellos que fueron grandes hombres de Dios, que fueron hombres comprometidos. Puedo recordar una historia, es la del rey Ezequías,
un hombre que después que murió su padre, él quedó al reinado de esa tierra prometida, Jerusalén. Y dice que él no anduvo preguntando, él se decidió y empezó a formar parte de Dios en la vida cristiana. Dice que empezó a botar altares de Baal, estatuas, todo lo que era abominación contra Dios. Y él decidió hacerlo recto y empezó a llamar a los sacerdotes, a los que estaban destinados a la adoración y a la palabra de Dios. Y dice que él era un hombre comprometido y era un hombre leal a la palabra de Dios, que la escritura lo resalta, que ni antes ni después de él ha habido otro hombre como ese rey. Y podemos ver que también la historia de este hombre, como Dios le da a él una promesa que él se la pide, o sea, porque Dios llega a través del profeta Isaías y le dice que arregle su casa porque él ya va a morir. Entonces podemos ver cómo él viene y a través de su súplica le pide que le dé más tiempo de vida, y Dios es tan bello y tan hermoso que le regala 15 años más de vida. Podemos ver que Dios nunca nos va a hacer trabajar en vano, siempre hay una promesa, siempre hay un galardón para aquellos que le obedecemos, para aquellos que le somos fieles, para aquellos que decidimos estar pues al servicio de él. Nadie en la obra del Señor pues anda con las manos vacías. Siempre ahí está la bendición, siempre está ese momento, en los momentos más difíciles que usted puede estar viviendo, ahí está él, nunca se aparta. Él nos manda ahí a través de la gran comisión, él nos da órdenes que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver una orden que está de parte de Jesús hacia su pueblo, y que su pueblo no quiere formar parte, no quiere colaborar en ese mandato. Pero oiga, ahí hay una promesa al final, dice, yo les prometo estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa fiel que a mí nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo nunca he podido decir Dios no ha estado conmigo. Él me ha rescatado. Puedo dar testimonio pues que desde que me metí al servicio del Señor, pues mi vida ha sido diferente, mi hogar, mi familia, mis hijos. No soy un hombre que visita hospitales, que visita clínicas, nada. Pues para honra y gloria, esa promesa ha estado conmigo, él ha estado conmigo, no importa en las circunstancias, en la adversidad, he tenido mi confianza, mi fe puesta en Jesús. Entonces, esto invito a que cada uno de nosotros que estamos hoy escuchando esta palabra, pues decidamos cambiar nuestra actitud, decidamos cambiar nuestra mentalidad, aprendamos a enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús, porque su palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, que no miremos a ninguna orilla, que no miremos a ningún lugar, a ningún lado, sino que pongamos la mirada en Él, pongamos la mirada en lo que Él quiere de nosotros, porque dice su palabra, a mí me gusta esta palabra, dice que árbol que no le da buen fruto a Dios, dice que Él lo corta y es echado al lago de fuego. Entonces, yo siempre digo, si estoy con vida este día, es porque Dios me ama, es porque Dios tiene un propósito, y yo tengo que llevarlo a cabo, y es hacer su obra, salir de nuestras comodidades, repito, de nuestro confort, y empezar a formar parte, a ser colaborador de Él. Entonces, yo invito a la iglesia, a todo aquel que escucha esta palabra, sea un colaborador de Dios. Nunca le va a ir mal al formar parte de este tiempo, de este evangelio, porque esto es lo que Él ha querido siempre. Yo me acuerdo una vez que andaba en una labor de los grupos de crecimiento, queríamos ensanchar nuestra tierra Tegucigalpita, y yo andaba buscando unas estacas porque he sido loco para hacer locuras en ese ambiente, estaqueando, echando aceite, no importa la hora. Y me decía él, el que me ama, ama lo que yo amo. Y decía yo, ¿qué es lo que ama a Dios? Y la palabra dice que lo que Él más ama son las almas. Entonces, las almas se están perdiendo, y nosotros debemos de estar formando parte de este tiempo, ganando las almas. Puedo ver cómo los jóvenes, repito, se están muriendo a temprana edad, choques, accidentes, drogas, alcohol. Se están perdiendo, el mundo los está engañando, les está haciendo creer de que son invencibles, les está haciendo creer de que aprovechen su tiempo, cuando más la palabra dice lo contrario. Entonces,
sea parte, sea un colaborador de Dios, querido hermano que me escucha, sea un colaborador de Dios. Hay un gran galardón, aprovéchelo, disfrútelo. Tal vez al principio pues le va a costar adaptarse, pero si usted se dice la palabra, boga va mar adentro, como le dijo a Pedro, se mete más a lo profundo de lo de Dios, Dios le va a mostrar y le va a enseñar cómo y cuándo usted debe de actuar, porque algo que es bien importante, que porque cuando somos colaboradores de Dios, aprendemos a obedecer su palabra. Y es que muchas veces venimos acostumbrados o mal enseñados del mundo que hacemos lo que queremos y cuando queremos y como decimos, pero cuando venimos a Dios para formar parte de ser un colaborador de Dios también tiene que ver esto, la obediencia. No es fácil la obediencia porque Dios muchas veces te va a decir que no vayas o que no hagas tales cosas y tenemos que obedecer. Podemos ver que a Pablo muchas veces él quería ir a distintos lugares, pero el Espíritu Santo le decía, no va a ir a tal lugar, se va a ir para allá. O sea, me imagino yo de esta forma y le daba orden. Entonces, cuando somos colaboradores de Dios, aprendemos también a tener obediencia, a ser obedientes a la palabra. Y muchas veces, como le repito, no nos va a gustar, pero es así como es un colaborador de Dios. Eh, no es fácil, no es fácil, repito, pero sí es la forma en la cual Dios quiere que cada cristiano viva en esta tierra, es formando parte, porque como le repetía desde el principio de la creación, le dijo a Adán, póngale que le pusiera nombre a todos los animales. Y podemos ver que todo lo que existe en este mundo y lo que podemos ver hasta el día de hoy es porque el hombre le ha puesto nombre a estas cosas. No dice la palabra que Dios. Entonces podemos ver que si Dios todavía está interesado en hombres y mujeres, en que se pongan a la disposición de Él para formar parte de este tiempo, para hacerlo alguien vencedor, porque cuando usted es un colaborador de Dios, usted es un vencedor, usted es una vencedora, y es que, pero debe de sus palabras regirlas. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Heme aquí, envíame a mí. Estas palabras yo las he puesto en práctica en mi vida y créanme, me han funcionado. Cuando yo vi esta palabra y estas palabras las vi en un discipulado de nuestro ministerio, entonces estas palabras a mí me fascinaron y desde ahí para acá yo las puse en práctica. ¿Qué quieres que yo haga? Cada vez que yo me pongo en oración, yo siempre le pregunto qué quieres que yo haga, cómo quieres que yo lo haga. Cada vez que voy a predicar una palabra, le digo, Espíritu Santo, dígame cómo lo debo de hacer. ¿Por qué lo debo de hacer? Cuando yo voy a un lugar a evangelizar, le pregunto, ¿qué quieres que yo diga? ¿Por qué? Porque siempre hemos estado acostumbrados, Señor, haga un milagro, haga una misericordia, haga aquí, haga allá en cada una de las personas o en mi vida propia, pero no debe de ser así, sino, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiere que el poder de Dios se manifieste donde usted camina, donde usted ande, así como en estos hombres de Dios? Póngase a la disposición de Dios y aproveche lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha dado, porque un día cada uno de nosotros pues va a rendir sus cuentas dependiendo al tipo de vida que usted haya vivido en esta tierra, dependiendo al tipo de aprovechamiento que le haya dado a lo que Dios, porque a cada uno de nosotros Dios nos dio dones y talentos, capacidades para poder llevar a cabo este mensaje, estas palabras. Entonces, cada uno vamos a rendir cuentas. No deje pasar la oportunidad si se le está presentando en estos momentos. No la deje pasar, aprovechela. Cristo ya viene pronto y nosotros, la iglesia, debe estar preparada, debe estar en su labor, porque su palabra dice, bienaventurados es aquel a quien cuando yo venga lo vaya haciendo así. Entonces, así que así en su obra, trabajando, desvelándose, trabajando, vigilando, estudiando la palabra, ayudando al prójimo, pero como decía hace poco, dice que en nosotros debe, la entrega comprometida de todo nuestro ser debe ser con corazón, alma y mente. ¿Por qué? Porque debe estar todo. O sea, nada medias, nada por partes, sino todo. Porque estos hombres de Dios, podemos ver, lo dieron todo durante su vida como cristianos, lo dieron todo aún hasta la muerte y como lo hizo Jesús hasta la muerte de cruz. Él es nuestro mayor ejemplo
Jesús, cuando vino a esta tierra, lo dio todo. Y él siempre deseaba hacer la voluntad de su padre. Él nunca deseó hacer lo que él quería. Siempre él se presentaba y decía, yo quiero hacer la voluntad del Padre, el que me envió. Amén. Entonces, no deje pasar la oportunidad que hoy se le esté presentando, porque Cristo está pronto en venir. Y usted y yo vamos a dar cuenta de nuestra labor, de nuestras colaboraciones, cómo las pudimos ejercer en esta tierra. Porque es fácil decir, Señor, yo fui a la iglesia, va a ser fácil, Señor, yo asistí, yo me congregué en la cosecha Cuyamel, pero sabe, va a ser duro cuando encontremos en aquel tiempo y diga, hey, apartados de mí, no los conozco. Entonces eso va a ser duro escuchar esas palabras. Y esto es porque también debemos de preocuparnos por nosotros mismos también, porque ser un colaborador de Dios conlleva responsabilidades que deben de ser en nuestras vidas, pues, puestas en práctica. Nuestro testimonio cuenta mucho, nuestra entrega, nuestros intereses, cómo nos comportamos, si somos sensibles, somos disponibles. Entonces es bien importante tomar en cuenta estos puntos en nuestra vida como colaboradores de Dios, porque al final, pues cada uno de nosotros va a dar cuentas de su responsabilidad, porque cada uno de nosotros, repito, tiene una asignación en esta tierra. Algunos, como decía la palabra, pues somos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y no solo maestros, sino que tenemos diversidades de capacidades. Entre cada uno de nosotros tiene responsabilidades, y recuerden, no es casualidad el que usted se convida hoy. Aproveche el tiempo, que los tiempos son malos. Que el Señor le bendiga y que los guarde y los lleve con bien a cada uno de ustedes que escucharon esta palabra, y que el Dios Todopoderoso de los cielos provea los recursos necesarios para que usted pueda llevar a cabo ese propósito, esa meta que se ha propuesto en su vida personal. Que Dios le bendiga. Amén y amén.